decirlo, el Ministerio de Educación desde el año 2014 no se está reuniendo con ninguna instancia que no sean las propias entidades del gobierno nacional. ¿Y por qué lo decimos el año 2014? Porque ese fue el año que se desarrolló el proyecto de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Héctor Rodríguez, actual gobernador de Miranda, era ministro de Educación en ese momento. Fueron realmente unas discusiones abiertas. Particularmente yo estuve en 3 momentos de la consulta, una en la de formación docente, una en la formación religiosa y en otra de la brecha que hay entre lo que pudiera entenderse de distancia de educación privada y pública. Ahí el ministerio llevó, o sea, literalmente todos le dijimos de todo el ministerio recibió, el ministerio generó unos volúmenes, unos 9 volúmenes de este tamaño, los tengo en mi oficina, se consiguen por internet, están en digital, se los puedo hacer llegar, donde realmente estuvimos tirios y troyanos en todo esto, dando el estado general de la calidad de la educación en Venezuela. Y ojo, en ese momento el Ministerio de Educación reconoció 2,5 millones de excluidos totales de la educación venezolana, con unas líneas bien interesantes para la transformación curricular, nuevos enfoques pedagógicos, quedó hasta un modelito bien interesante hecho por los niños de primaria y de educación inicial, de cómo quisieran que estuviera dibujada, como un croquis muy infantil de cómo debería ser una escuela. Pero al final eso llegó hasta ahí, hubo cambio de ministro y se detuvo. De aquella fecha para acá, el ministerio no convoca, no llama, no anuncia, y por eso es que no solo nosotros como Escuela de Educación, no solo yo como director y gente que está metido en esto, sino también todos los que estamos metidos en este mundo, queremos agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, por estas oportunidades, porque es primero hablarle al país, que se conozca, hacer la labor de difundir esto, pero también que llegue el mensaje a García, quien corresponda, y entienda que aquí no estamos para criticar, sino para trabajar en conjunto y trabajar en equipo, que realmente eso es lo que Venezuela necesita. Y sería interesante escuchar las propuestas que desde el sector oficial, desde el Estado venezolano, se planteen también para contrarrestar y para avanzar en el proceso educativo, entendiendo que la educación es la prioridad para el desarrollo de cualquier país. Es que vamos, esto tenemos que ponerlo en concreto. Nuestra Constitución del 99 replica algo que estaba en la Constitución del 61 y que estaba en la Constitución del 47, que Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y que los dos procesos para lograr esos fines y para lograr ese modelo de Estado son la educación y el trabajo. Evidentemente todo lo que se haga en función del trabajo, los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones laborales es un mecanismo de desarrollo de la Constitución, y todo lo que hagamos en educación, poco o mucho, es para lograr esa forma de Estado democrático que el país necesita. ¿Cómo están las aulas de clases en este momento? Es decir, el talento humano, el profesor, ¿cómo está enfrentando esta situación y cómo están los jóvenes enfrentando lo que se está viviendo actualmente en el país? Bueno, te lo puedo poner en 2 planos. Vamos con el plano general, que es el del sistema educativo, el grueso, el 360. Hablo por mis compañeros, por mis compañeras, los educadores de este país, donde estamos trabajando con las uñas, estamos trabajando, los maestros de escuela primaria en Venezuela están ganando un estimado de 500 a 600 bolívares al mes. Eso sí lo dividimos en lo que cerró el Banco Central el día de ayer, ya va, la tasa oficial del Banco Central el día de ayer ya te dirá más o menos cuánto es el salario base mensual de un maestro. Que sí, que el contrato colectivo te pone una prima, esto, el otro, pero de ese salario base es que te calculan las vacaciones, las prestaciones y demás asuntos. Pero entendiendo que el trabajo en aula es lo que hace posible el destino de Venezuela, porque esto quede claro, mucho educador en Venezuela está trabajando, entendiendo casi que es el que está pagando él por trabajar, porque hay una tarea, hay una responsabilidad y una misión que cumplir. Los muchachos de las aulas venezolanas entienden en este momento que el aula de clase es el único espacio en el cual tienen un mínimo de libertad y un mínimo de espacio para poder desarrollarse, poderse desenvolver. Estamos viviendo una época muy dura en Venezuela y pareciera que por momentos en este país la asistencia o no a la escuela es una brecha entre la vida y la muerte. Quien, aunque sea va a la escuela, y yo sé que los datos nuestros de nosotros son lapidarios sobre no calidad de la educación, pero ir a la escuela te está diciendo que por lo menos te proteges de delincuencia, te proteges de un conjunto de elementos
elementos que si no estás dentro de la escuela digamos, ocurren. hay una intención. Hay por lo menos, de ganas, hacer las hay una cosas materia prima, positivamente. hay una materia prima, hay muchas ganas, mucha intención, pero tenemos las escuelas sin agua, sin luz y la familia no con el apoyo que nosotros quisiéramos. Profesor, el pasado 7 de febrero la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. De acuerdo con la Asamblea Nacional, esta normativa tiene el objetivo de impulsar las vocerías que existen en instituciones educativas, mientras que desde FENASOPADRES, por ejemplo, se ha denunciado a través de un comunicado que esta normativa viola el derecho a la libre asociación y participación de los estudiantes. ¿Cómo se evalúa desde el sector educativo esta ley? Bueno, mira, aquí tengo la ley, la enseño. Aquí está el logo por acá, el logo de la Asamblea del 20. Y aparte, para que no vean que no es un fake que estoy sacando, y para mayor cosa, es la autógrafa, es la que está en las redes con la firma de la directiva de la Asamblea Nacional. Lo primero es que es una ley que está muy mal escrita, con el perdón de los señores que escribieron esto. Está muy mal redactada, es una ley que es consignataria, que te dice cosas como democracia, como participación y tal, pero no te lo desarrolla. Eso es un error garrafal que tiene este instrumento, porque al final de la historia va a quedar a la libre interpretación de quien lo lee y de quien la revisa. Segundo, esta ley lo que hace es desarrollar formas de participación ciudadana en el contexto escolar, en este momento establecida por la figura de los consejos estudiantiles, y un poco más, poco menos, más allá de eso, mayor cosa. La propia ley en el artículo 14, en el ordinal segundo, te dice los ámbitos que regulan esa participación, que son los recreativos, los deportes, todos estos, pero en ningún otro momento te está señalando que los estudiantes de educación media los van a poner a dar clases, absolutamente nada para eso. Ahora, esta ley, aparte de muy mal redactada, la entiendo y asumo toda la responsabilidad innecesaria, porque mucha de esta materia ya está contenida en la Ley Orgánica de Educación del año 2009, muchos de estos contenidos ya están en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación vigente desde el año 1985, muchos de los temas aquí tratados están en la Constitución, y mucho de lo que aquí pretenden regular forma parte de los reglamentos de organización interna de las escuelas venezolanas. Entonces estamos sobrelegislando. O sea, de alguna manera sería innecesario, tomando en consideración las legislaciones y las normativas que ya están planteadas. Es que si somos coherentes y nos acordamos de los primeros números que mostramos, esta ley poco colabora para mejorar esos números. Okay. Profesor, tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter, hay inquietudes de nuestros televidentes. Seguir Contreras lo va a presentar a esta hora para que usted le dé respuestas cortas, por favor. Sí, Francis, buenos días al profesor. Con todo respeto le pedimos precisamente respuestas cortas para poder leer varios comentarios de nuestra audiencia lo más resumido posible. Voy a comenzar con Rosángel Mendoza, una posición un poco pesimista en este sentido, y hay otra optimista. La primera dice: la educación en Venezuela no ha evolucionado, al contrario, se quedó estancada y ha retrocedido. Hoy en día los jóvenes van a las escuelas solo a interactuar entre ellos porque no hay especialistas en la materia. Mientras que el gran águila optimista dice: buenos días, los mejores profesionales en esta parte del mundo se han educado bajo el Estado docente, tanto es así que nuestros profesionales son demandados por su altísima educación, y en especial los que se educaron en las universidades públicas. Lo que hay es que potenciarlo. Dos posturas. A ver, la primera, tenemos mala calidad de la educación, ausencia de calidad de la educación. Eso responde la primera pregunta. Aquí el llamado es que la familia no deje de ir a protestar en los colegios cuando raspan a los hijos o cuando no tienen profesor, sino que se involucren activamente en la contraloría del proceso educativo que sus hijos y sus hijas reciben en las escuelas en las que se encuentran. Todo tipo de escuela, sea gestionada por el Estado, sea pública o sea subvencionada. La segunda, claramente, todos estamos aquí por el Estado docente. Si nosotros no hubiéramos tenido un Estado docente que eliminó aquello que venía de la época del gomecismo, que era un sistema educativo elitesco, de solamente se educaban los hijos de los funcionarios y las élites sociales y económicas, ninguno de los que están aquí viéndome, aquí en el estudio y que están en sus casas observando todo esto, hubiera aprendido a leer y escribir. El asunto es que el Estado docente hay que reformularlo, reconceptualizarlo y poco más, poco menos entender que quien no pueda pagar la educación no la pueda pagar, pero quien estudie en una universidad nacional, quien estudie en un liceo nacional o estatal y pueda colaborar en el mantenimiento de la escuela, o si ustedes quieren, en el mejoramiento del paquete salarial de los docentes de esa institución, cómodamente lo puede hacer.
Douglas Peña escribe, buenos días, mi hijo siempre me pregunta por qué en la escuela no le enseñan a programar un computador o a diseñar aplicaciones, etcétera. La opinión de un chamo de 14 años es que estamos atrasados. Profesor, ¿qué debería responderle a mi hijo? Y quizá reflexionar un poco acerca de las actualizaciones del currículo educativo. Ok, el hijo de 14 años del televidente tiene toda la razón, pero para poder llegar a programación, microfinanzas, emprendimiento, comunicación empática y toma de decisiones, que son las conocidas habilidades del siglo XXI, las power skill, como se conocen en inglés, necesitamos que la gente primero aprenda a leer y escribir, a sumar y a contar. Entonces, obvio, el siglo XXI nos impone unos nuevos retos. El secreto es ver no solo cómo será la educación en el año 2030, sino las demandas del mundo en el año 2040. Mira tú que lo estamos llevando casi 20 años, y a partir de ahí tomar las decisiones. Pero vuelvo a lo mismo, esto es un gran pacto social. No podemos seguir nosotros, las escuelas de educación, los educadores, por un lado, dando propuestas, y un Ministerio de Educación que es como una pared enfrente que no recibe, que no oye, que no atiende. Muchas gracias, profesor Calatrava, por haber compartido con nosotros todas estas impresiones. Ojalá desde el Ejecutivo, en conjunto con el gremio de docentes y también con la familia, que es pieza fundamental para lograr que evolucione todo este proceso educativo en nuestro país y también avanzar al desarrollo del país, porque sin educación definitivamente no hay país. Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAP, era nuestro invitado a esta hora en Primera Página. Nos corresponde hacer la pausa. Regresamos con más de Primera Página. Gracias.